Hola, mi presentación es sobre el tope de toros en Costa Rica. El tope de toros es una parte muy importante de la cultura intangible de las personas del Guanacaste en Costa Rica. Cada año, el tope de toros ocurre una vez al año, el 5 de marzo, en la ciudad de Liberia. La ciudad de Liberia está en la provincia de Guanacaste en Costa Rica. El desfile ocurrió cada año durante los últimos 200 años. El desfile celebra la Guanacastequidad. La Guanacastequidad es la tradición, los valores, los símbolos y la historia locales. Por ejemplo, celebra la Grandería de Guanacaste, el sabanero, el coyolero y el marimbero. En el desfile hay muchas personas montando caballos y otras reses. La agricultura es muy importante en la región. Algunas personas se visitan con trajes indígenas. La música se toca a menudo durante el desfile para hacer el desfile muy animada y energizada. Otras personas usan trajes cómicos y divertidos. El arte local se muestra a través de las sillas de montar y otras decoraciones en el caballo. Para concluir, el tope de toros debe estar en la UNESCO porque es una parte muy importante y popular en la cultura intangible del pueblo en la provincia de Guanacaste en Costa Rica. Examen para la clase. Número 1. ¿Dónde está el tope de toros? Número 2. ¿Hay muchas personas en el tope de toros? ¿Sí o no? Número 3. ¿El tope de toros es viejo? ¿Sí o no? Número 4. ¿Qué animales hay en el tope de toros? Y número 5. ¿Es el tope de toros una parte importante de la cultura de las personas locales? Gracias